Hola mis vagos del PC Gaming, sean bienvenidos, y si son de consola pues sí. Nada, mentira, son bienvenidos también. Este video lo hago para aquellas personas que de hace poco se interesan por el PC Gaming y decidieron ensamblar una pero por falta de información, inseguridad o cualquier otro motivo no saben qué componentes deben comprar o cuáles son los mejores para sus necesidades. Sin adentrarme tanto en explicaciones ni marcas, esta será una pequeña guía de los componentes necesarios para ensamblar una PC. Sin nada más que agregar, comencemos con el video. Procesador. Este es el cerebro de tu PC y todos los demás componentes girarán en torno al procesador que elijas. Lo que lo hace tan importante es que gracias a él, y claramente también a los demás componentes, es que podemos ejecutar sistemas operativos, programas y lo más importante para la mayoría de los que están viendo este video, los juegos, ya que este es el responsable de procesar todas las órdenes que el programa que estemos usando ejecuten. La potencia de este cambiará según su frecuencia, cantidad de núcleos e hilos de trabajo, y quizás no tan importante pero igual merece mencionarla, la memoria cache del procesador. Todas estas especificaciones la podría explicar un poco más a profundidad, pero da lo suficiente para otro video más centrado en el tema de procesadores. Como dije al principio, trataré de no entrar tanto en detalles. Tarjeta madre o motherboard. En esta van montados casi todos los componentes del PC, o al menos están conectados a esto de alguna manera. Es de vital importancia mencionar que la tarjeta madre define qué componentes son compatibles, tales como la frecuencia y cantidad de RAM. Los procesadores compatibles, entre otras cosas que se deben revisar antes de adquirir una motherboard. Cada componente tiene, por así decirlo, su ranura o su conector específico, tales como la memoria RAM, que obviamente irá instalada en los slots de RAM. El procesador en el socket o zócalo, que es el nombre que se le da a la ranura donde se instala el procesador. La tarjeta gráfica en las ranuras de PCI Express. Existen diferentes tipos y versiones de PCI Express. En cuál de estos se instale dependerá de la tarjeta de video, aunque lo más común en la actualidad es que sea en el PCI Express 3.0x16. ya que es el más usado actualmente, donde X es el tamaño de la conexión y número de carriles o líneas por donde se transportaría información, y 3.0 es la versión de PCI Express. La diferencia entre versiones es más que nada la velocidad de transferencia y la diferencia entre el número de carriles, además de obviamente el tamaño. Al tener más líneas, el flujo de datos de manera simultánea es mayor y eso influye en el rendimiento. Los dispositivos de almacenamiento por lo regular se conectan a la motherboard mediante un cable de datos, pero hay algunos SSD que se conectan por el puerto PCI Express, tales como los M.2, que los explicaré más adelante. La fuente de poder se conecta en el puerto de alimentación, que por lo regular suele ser de 20 o 24 pines, dependiendo de la motherboard. También incluye un área diseñada especialmente para periféricos, los cuales puede variar según la gama de la motherboard. Esta suele estar ubicada en la parte izquierda de la tarjeta y es la única que sobresale una vez instalada en el gabinete. Existen diferentes factores de forma de tarjetas madre, y estos definen principalmente la compatibilidad con el gabinete, el tamaño, forma y ubicación de ciertos conectores, entre otras cosas. Partiendo desde el factor de forma estándar, el ATX, este suele ser el preferido por sus prestaciones, midiendo 305 mm de alto y 244 mm de ancho. Por debajo en la escala de tamaño se encuentran las micro ATX, estas miden 244 mm de ancho como de alto, y por su tamaño tiene la mitad de capacidad de referente expansión en relación a las ATX, y es por esto que también se están ganando un lugar en los gabinetes de muchos de nosotros, ya que suelen ser más baratos e igual sirven para un ensamble potente pero sin exageraciones. La variante ATX extendido o eATX es una de las variantes más grandes y sus dimensiones son 305 por 330 mm, y al ser más grande tiene mayores prestaciones y suele usarse principalmente para servidores. Y por último y más pequeño, el mini ATX. Esta variante suele ser usada en computadoras demasiado compactas, contando con 170 mm de ancho y alto. Yo en lo personal no lo recomiendo para un ensamble decente. No debí dejar esto para el último, pero bueno. El chipset. Esta es una de las cosas más importantes y que se me había olvidado mencionar, a tener en cuenta al adquirir una motherboard, ya que se encarga del control del tráfico de datos y es el encargado de la comunicación entre todos los componentes de nuestra computadora. Al igual que como mencioné antes, este es el responsable de la compatibilidad de los componentes con la tarjeta madre. Actualmente en el mercado podemos encontrar diversos chipsets basados en el procesador que queremos montar en la motherboard. Y como todo hardware, hay desde gamas bajas hasta gamas altas, que suelen estar clasificadas según el uso que se les dará. Pero eso es algo un poco más complejo, y creo que la mayoría de los que verán este video no tienen mucha idea de todo esto, así que no quiero confundirlos más, además de que podría hacer un video explicando todo eso. Tarjeta gráfica. Ahora sí llegamos a lo bueno. Este componente es uno de los más queridos por la comunidad gaming, ya que es la responsable de esos gráficos en 4K, y en parte de los más de 500 FPS que me corren en el Metro Exodus con mi RTX 2080 Ti o RTX para los compas, porque acá lo que sobra es el billete. Nah, mentira, mi tarjeta gráfica no se compara con esa.
Este componente se encarga de mostrar lo que vemos en nuestro monitor, procesando y renderizando cada píxel que se muestra. Entre más detalles o más píxeles se exijan a la GPU, esta trabajará con mayor o menor medida para corresponder a lo que se le solicita. Es por eso que al configurar los gráficos en altos, texturas, detalles y lo que más le exija a una GPU, la resolución en un videojuego, esta dará el potencial necesario para mostrar todos esos píxeles en tu monitor. Algunos videojuegos tienen niveles de detalle increíbles y para estos títulos se recomienda una buena GPU. Los aspectos que más se suelen tomar en cuenta para elegir una tarjeta gráfica principalmente es el uso que le vamos a dar, ya de que nada te sirve una RX 590 si solo la vas a usar para el bloc de notas. O sea, sí te sirve para eso, pero es un gasto innecesario, ya que no aprovecharías ni el 50% de su potencia. En cambio, si es para gaming sí que te la recomendaría, ya que si bien su antecesora la RX 580 tiene una mejor relación costo-beneficio, a mi parecer tiene un poco menos de potencia. Ya que estamos hablando de poder gráfico, otra especificación que debemos revisar de las GPU son los teraflops. Representan la potencia máxima que puede ofrecer una GPU y tiene en cuenta la frecuencia. Mide las operaciones que la tarjeta puede hacer por segundos, la cantidad y tipo de memoria. La memoria de la tarjeta gráfica sirve para almacenar los datos que se están procesando y acceder a ellos de una forma muy rápida. A medida que elevamos la resolución y el detalle gráfico, aumenta el consumo de esta memoria, por lo que es importante que no se quede corta. La cantidad de memoria necesaria varía en función de la potencia de la tarjeta. Muchas veces se ofrecen varias versiones de una misma tarjeta con diferentes cantidades de memoria. En estos casos lo más seguro es optar por la versión con mayor cantidad, aunque a veces es excesiva y no aporta demasiados beneficios. La cantidad de memoria se mide en gigabytes y va desde los 2 GB en las tarjetas de gama baja hasta los 12 GB en las gamas más altas. Otro dato importante es el tipo de memoria que se relaciona con su velocidad. Si lo ordenamos de más rápida a más lenta tenemos GDDR5, GDDR4 y GDDR3. Existen 3 fabricantes de chips de procesamiento gráfico: AMD con sus tarjetas de Radeon, Nvidia y por último Intel, pero esta última solo fabrica en la actualidad integradas, que en comparación con su competencia, estas suelen ser malas, al menos para gaming, que es lo que nos interesa acá. Memoria RAM, también conocida como memoria de acceso aleatorio o memoria volátil, ya que solo almacena datos mientras el ordenador está encendido y se le suministra energía a los módulos de RAM. Esta se encarga de almacenar datos de manera temporal, para que el procesador le sea más sencillo acceder a ellos, ya que la memoria RAM tiene muy altas velocidades de transferencia en comparación con cualquier SSD. Existen distintos tipos de RAM y se pueden clasificar principalmente por capacidad de almacenamiento, frecuencia, latencia, clase y si tiene RGB o no, claro está, para más FPS. Principalmente tenemos las de 4 y 8 GB, que son las que más encontramos hoy en día, pero también hay de 2 y 16, pero estas casi no se usan en el ámbito doméstico. En cuanto a la frecuencia, esta depende del fabricante y la generación de la RAM. Y ya que estamos hablando de generación, en un principio se llamaban DDR, luego evolucionó a DDR2 y así sucesivamente llegar al DDR4, que es lo mejor que hay actualmente. Pero, ¿qué mejoría traen consigo las generaciones? Principalmente la frecuencia y la latencia. Sí, las memorias RAM también tienen latencia, aunque suele ser nanosegundos. Este es un aspecto que los fabricantes también dan a conocer sobre sus módulos de RAM. Dispositivos de almacenamiento. Su razón de existir es la de almacenar datos del ordenador, tales como el sistema operativo, software, los juegos, que es lo más importante, y todos los demás datos personales y todo eso. Desde hace mucho tiempo se usaban los clásicos discos duros magnéticos, los cuales giran y son leídos y escritos a base de cabezales que expulsan pulsos eléctricos. Pero de unos años para acá se han introducido los llamados discos de estado sólidos o SSD. Su utilidad es la misma, pero estos cuentan con una mayor velocidad de transferencia, dependiendo de qué tipo de SSD hablemos. Sí, hay más de un formato de SSD. El primero sería el clásico SSD que se conecta por SATA 3 a la motherboard y se instala en una bahía en el gabinete. Este suele ser el tipo más común que encontramos en el mercado, pero no todo es bueno. Debemos tomar en cuenta que la interfaz SATA está limitada a una velocidad de transferencia de 600 MB por segundo, lo cual a decir verdad es bastante, pero no lo mejor de lo mejor. No. El segundo tipo de SSD serían los M.2. Estos suelen ser pequeños y delgados, pero hay diferentes tamaños y capacidades. Cuanto mayor sea su longitud de una memoria SSD M.2, mayor número de chips podrá alojar y por lo tanto mayor capacidad de almacenamiento tendrá. Entonces podríamos decir que el tamaño sí importa. En estos hay dos variaciones en cuanto al puerto donde se conecta, ya sea SATA 3 o PCI Express. Y como mencioné antes, en SATA se estaría limitando a la velocidad, por lo tanto yo personalmente recomendaría adquirir uno para PCI Express,
ya que esta interfaz admite muchísima más velocidad. Y aquí de nuevo el dilema de los tipos de PCI Express que ya expliqué antes, pero coloco esta tabla para aclarar un poco más el tema. Y como jefe final coloco a los SSD.2 NVMe. Estos SSD son los más rápidos que se pueden encontrar. Como ya he explicado antes, la memoria RAM necesita de tensión eléctrica para poder almacenar los datos, y estos se eliminan de la RAM cuando se apaga la PC, pero pueden alcanzar velocidades increíbles. En cambio, los SSD M.2 NVMe no alcanzan las velocidades de una RAM, pero sí son muy veloces y guardan los datos aún con la PC apagada. Dependiendo del modelo de NVMe, dependerá su velocidad de transferencia. Esto ya depende del fabricante. Como referencia de la velocidad que alcanzan estos SSD, la nueva generación de SSD de Samsung, el NVMe 960 Evo Pro, es un SSD M.2 PCI Express 3.0x4, que alcanza los 3500 MB por segundo de lectura y 2100 MB de segundo en escritura secuencial, es decir, 3.5 GB de lectura y 2.1 GB de escritura. Una auténtica locura comparado con los 600 MB por segundo de los SSD SATA 3. Fuente de poder. Este es quizás el componente menos valorado en relación a su importancia, ya que debe ser sí o sí de buena calidad. Se encarga de proporcionar y distribuir la energía que los componentes de tu PC necesitan, convirtiéndola de corriente alterna a corriente continua. Un rollo ahí medio raro. Dejando de lado las marcas y ensambladoras como primeras recomendaciones, no compres una fuente de poder genérica, ya que por lo regular no ofrecen ningún tipo de garantía o de certificación. ¿Y a qué me refiero con certificación? Bueno, aquí va una explicación breve de qué se trata. Las fuentes de poder suelen aumentar de precio según su calidad de construcción, wattaje y certificación. Dejaremos de lado la primera y nos centraremos en las últimas dos. El wattaje es la cantidad de electricidad máxima que puede otorgar la fuente de poder, pero en todo este proceso cierta parte de la electricidad se convierte en calor, y nosotros por obvias razones no vamos a cocinar en nuestra PC. Bueno, quizás sí, si te sobra mucha pasta y te quieres ver bien fresón, tal vez lo hagas, pero ese no es el punto. No queremos una PC que se prenda en fuego, o que al menos almacene mucho calor, porque como bien sabemos, los componentes al detectar un grado de temperatura dañino para sí mismos bajan su rendimiento con el fin de protegerse y generar menos calor. Entonces ahí es cuando entra la certificación 80 Plus. Este nos indica el porcentaje de energía garantizado, o sea que posiblemente el restante se convierta en calor. Existen varias categorías en cuanto a certificación 80 Plus, desde White, que es la más básica de básicas, hasta Platino, que si no me equivoco es lo mejor de lo mejor en cuanto a certificación 80 Plus. Aquí les dejo una tabla para que se den una idea de las certificaciones. Muy bien chicos, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado y dejen su like y se suscriban para seguir trayendo más contenido de este tipo. Me apoyarían muchísimo y se los agradecería un montón. Hasta aquí y hasta la próxima.